Este vídeo es el más importante probablemente de esta primera lista de reproducción, pues va a ser en este en el que introduzcamos por fin el concepto de espacios topológicos. Pero antes deberíamos hacer una pequeña recapitulación. Y es que nuestro primer objetivo era extrapolar las nociones de continuidad de funciones, convergencia de sucesiones y proximidades de un punto que se tienen en los espacios métricos y en particular en Rn a unos ciertos conjuntos más arbitrarios con alguna estructura adicional. Este problema lo abarcamos de la siguiente manera, y es que en primer lugar lo que hicimos fue definir los espacios métricos en los que vimos que se podía recuperar estas nociones de proximidad a un punto de manera cuantitativa en términos, por ejemplo, de las bolas abiertas determinadas por la distancia que se tenía en los espacios métricos, y recuperamos también la continuidad de aplicaciones entre estos espacios en términos de los subconjuntos abiertos. Y no lo dijimos, pero la convergencia de sucesiones también se podía caracterizar en este marco de espacios métricos, justamente también en términos de los abiertos. Parecía entonces que los abiertos en los espacios métricos eran unos conjuntos ciertamente especiales, pues nos permitían extrapolar de manera natural todas estas nociones que se tenían en Rn pues a estos espacios métricos. A nosotros nos gustaría entonces, dado un conjunto X, tener un criterio para decidir cuándo una familia de subconjuntos X se merece denominar abierto o no, independientemente de que exista en este conjunto una métrica. Bien, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues de la siguiente forma, y es que en el vídeo anterior presentamos tres propiedades de la familia de abiertos que genera una métrica en un cierto espacio métrico, y estas propiedades eran las siguientes. Decíamos que bueno, que era trivial que el vacío y el total fueran siempre abiertos, que la unión arbitraria de abiertos era de nuevo un abierto, es decir, dada una familia arbitraria de abiertos, se tenía que necesariamente su unión la unión de todos esos elementos era de nuevo un abierto, y como tercera propiedad teníamos que la intersección finita de abiertos era de nuevo un abierto, es decir, dada una familia finita o su alfa de, por ejemplo, n elementos, n abiertos de X, pues resultaba que su intersección era también un abierto. Bien, pues para poder determinar qué subconjunto o qué familia de subconjuntos de un conjunto X se merece denominar familia de abiertos, nosotros lo que vamos a hacer es apoyarnos en estas tres propiedades de aquí. Es decir, nosotros vamos a considerar estas tres propiedades fundamentales, pues deberán ser estas tres propiedades precisamente las que debe tener una cierta familia arbitraria de su conjunto para merecer denominarse familia de abiertos. Esto nos lleva directamente a la definición de topología que tanto hemos buscado. Y dice así. Vamos a escribirlo como una definición. Bien, pues sea X un conjunto no vacío y T un subconjunto de las partes de X. Quiero decir, T es una familia de subconjuntos de X. Bien, pues si T verifica las siguientes tres propiedades que están motivadas por estas tres que tenemos aquí en espacios métricos, es decir, si tenemos que el conjunto vacío y el total están en T y tenemos que la unión arbitraria o sub alfa de elementos de T es de nuevo un elemento de T. Y por último se tiene que, si O sub alfa es una familia de elementos de T, entonces una familia finita de elementos de T, entonces la unión de todos estos O sub alfa es de nuevo un elemento de T. Pues si tenemos una familia de subconjuntos de XT que verifica estas tres propiedades, pues nosotros diremos que T constituye una
una topología sobre el conjunto X y al par xt se le denomina espacio topológico. Claro, como todos estamos pensando, ¿verdad? Justamente consideraremos, dada una familia T, es decir, dada una topología T sobre un conjunto X, nosotros consideraremos los abiertos de este espacio topológico precisamente como todos los subconjuntos O de X que están en T. Como podemos observar, esta definición que acabamos de dar de espacios topológicos es ciertamente abstracta, ¿verdad? Aunque esté motivada por estas tres propiedades de los espacios métricos. Por ello es importante disponer de muchos ejemplos de estas estructuras de espacios topológicos para familiarizarnos con esta noción, y es lo que vamos a hacer un poquitito en lo que queda de este vídeo y en el siguiente. Y dejaremos para más tarde ver cómo se recuperan las nociones de continuidad de funciones, convergencia de sucesiones y cercanía esta vez de manera cualitativa en estos espacios. El primer ejemplo de estos espacios son precisamente, ya tenemos un ejemplo de gratis, ¿verdad? Que son los espacios métricos. Pues en el vídeo anterior habíamos probado que en efecto los espacios métricos verifican estas tres propiedades de aquí, por lo que son un primer ejemplo gratuito que tenemos de estas estructuras. Otro ejemplo casi directos de espacios topológicos son las conocidas como topologías indiscretas y topología discreta, y se definen de la siguiente forma, y es que dado un conjunto X no vacío, se define la topología discreta precisamente como aquel elemento T que coincide con las partes de X. Es decir, T es la familia de todos los subconjuntos posibles que puedes construir a partir de un subconjunto X. Por ejemplo, podemos considerar el conjunto, pongamos X, formado por tres elementos, A, B y C. Pues este conjunto admite una topología, que es precisamente esta topología discreta, y esta vendría dada de la siguiente forma. Y es que estaría formada evidentemente por el vacío, por el total, es decir, por el conjunto A, B y C, y después por todas las combinaciones posibles de subconjuntos que podamos crear de X, es decir, el conjunto unitario A, el conjunto unitario B, el conjunto unitario C, y luego combinaciones de estos, es decir, el conjunto AB, el conjunto BC y el conjunto AC. Bueno, pues por ejemplo, en este caso no es difícil ver que en efecto T pues es trivialmente una topología sobre nuestro conjunto X ABC. Otro ejemplo, como ya dijimos, es la que se denomina topología indiscreta o trivial, que es la topología más simple que podemos construir sobre un conjunto, la cual está dada simplemente por el vacío. Dado un conjunto X, pues estaría dada por el vacío y el total. Ambos ejemplos de espacios topológicos son en cierto sentido extremos, ¿verdad? Ya que uno tiene la mayor cantidad de abiertos que puedes construir a partir de un conjunto, es decir, la topología discreta, mientras otra tiene la mínima, que es la topología trivial. Y el interés que tienen estos espacios suele ser en la mayoría de los casos para encontrar sobre todo contraejemplos en la teoría. Sin ir más lejos, podemos encontrarle un uso directo a estos espacios topológicos haciéndonos la siguiente pregunta, que probablemente muchos de ustedes ya se estén planteando, y es la siguiente. Claro, como todo espacio métrico hemos visto que induce una topología, ¿verdad? Dado un espacio métrico XD, simplemente basta considerar T sub D como el conjunto formado por todos los subconjuntos O de X, de forma de que O es un abierto en XD. Es decir, que se tiene que, para todo X del conjunto O, es posible encontrar una cantidad delta positiva
de tal forma que la bola de centro X y de radio delta está totalmente contenida no. Bueno, pues ante la pregunta de si dado un espacio topológico XD es posible encontrar una métrica D de forma de que justamente esta topología T sobre el espacio topológico X se puede escribir precisamente como esta topología T sub D, esta topología métrica que tienen los espacios métricos. La respuesta es, como todos esperan, es que no. Es decir, no se puede decir que todo espacio topológico esté inducido por una métrica. Esto lo esperábamos porque nosotros habíamos dicho que los espacios topológicos eran un concepto más general que los espacios métricos. Para ver esto, basta considerar simplemente un conjunto X formado por al menos más de dos elementos junto con la topología trivial T sub D, pues se puede mostrar que este conjunto no puede tener ninguna métrica asociada, lo cual responde directamente ya a nuestra pregunta. Bien, aunque es muy sencillo de demostrar esta proposición, la voy a dejar un poco a modo de ejercicio y la intentaremos probar en el siguiente vídeo, en la que continuaremos dando algunos ejemplos un poco más elaborados sobre espacios topológicos. Así que sin más, les veo en el próximo vídeo.